y a disponernos a recibir esa enseñanza que el Señor tiene para nuestras vidas. Hoy cambié de micrófono porque el otro me decían que no se alcanzaba a escuchar. Si se escucha bajito, me avisan para comprarme otro micrófono, porque ya he ensayado dos, este es el tercero, pero espero que esté funcionando bien. Listo, es un chiste excelente del pastor. Entonces vamos a mirar. Hoy les tengo que contar, hoy es la última lección del libro de Edifiquemos sobre cimientos firmes. Llegamos ya a la lección 30. Vamos a hablar y hoy vamos a estar hablando de un punto bien importante, bien radical, bien poderoso para lo que tiene que ver la fe nuestra, nosotros como creyentes. Y vamos a estar leyendo este material el cual terminamos hoy, pero vamos a continuar con otro material también muy bueno que pertenece a nuestra misión. Entonces dice así, dice que durante este proceso, desde que arrancamos hace unas 30 semanas atrás, poco más porque hubo unos episodios donde el tema se le alargó mucho, y a mí que me gusta hablar bastante, entonces alargué ese tema como a 2 o 3 semanas, y fuera de eso hubo algunos temas que saltamos por cuestiones de que consideramos que había unos temas que tocar que eran relevantes, entonces saltamos tal vez algunos de los capítulos para continuar pues avanzando. Pero durante este proceso que culminamos hoy, hemos visto la historia hemos visto cómo la Biblia, desde su comienzo hasta el último amén, todo el tiempo está hablando de esa historia de salvación. Y esa historia de salvación que viene desarrollándose, como les digo, desde Génesis, y que se va formando como ese rompecabezas, pieza a pieza, la fuimos armando y fue quedando en su lugar, y en este momento estamos viendo cada vez con mayor claridad, espero yo, esa alternativa que nos ofreció el Señor de salvación. Recordemos que la Biblia, desde el instante, como les digo, desde la primera letra hasta el último amén, todo el tiempo está hablando de Jesús. El Antiguo Testamento está hablando de ese Salvador, y el Nuevo Testamento está hablando de ese Salvador que llegó, que hizo su obra redentora en nuestras vidas, pero que al mismo tiempo no ha terminado de hacer el trabajo que necesitamos realizar. ¿Listo? Pero ahora vamos a ver un evento que no solo es significativo para nosotros, sino que también nos trae ese significado y valor que tuvo la muerte de Cristo, sino que también nos lleva a cada creyente a ser salvo. ¿Listo? Y a conocer el significado de la muerte, de que nosotros pasemos, el significado de que hayamos pasado de la muerte a la vida eterna. Les voy a pedir el favor que abramos nuestras Biblias en Marcos 15, del 42 al 46, que ya lo hemos leído, y dice: era el día de la presentación, es decir, la víspera del sábado. Así que al atardecer, José de Arimatea, miembro distinguido del consejo y que también esperaba el reino de Dios, se atrevió a presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato, sorprendido de que yo hubiera muerto, llamó al centurión y le preguntó si hacía mucho que había muerto. Una vez informado por el centurión, le entregó el cuerpo a José. Entonces José bajó el cuerpo, lo envolvió en una sábana que había comprado y lo puso en un sepulcro cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Listo, y ahí vemos pues el entierro de Jesús, ese momento doloroso. Y también les voy a pedir que hablamos igualmente nuestras Biblias en Mateo 27. Amén. Mateo 27, de los versículos 62 al 66. Mateo 27, del 62 al 66, y dice: al día siguiente, después del día de la preparación, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron ante Pilato. Señor, le dijeron, nosotros recordamos que mientras ese engañador que aún vivía dijo: a los 3 días resucitaré. Por eso, ordene usted que se selle el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos, se roben el cuerpo y le digan al pueblo que ha resucitado. Ese último engaño sería peor que el primero.
Llévense una guardia de soldados, ordenó Pilato, y vayan a asegurar el sepulcro lo mejor que puedan. Así ellos fueron, cerraron el sepulcro con una piedra y lo sellaron y dejaron pues puesta la guardia. Y ahí encontramos pues una situación. ¿Por qué tenían miedo estas personas? El mito, lo que ellos consideraban un mito, lo que ellos consideraban un engaño con respecto a la resurrección de Cristo. Mire, Jesús fue sepultado, Jesús murió en el madero, sabemos, fue sepultado, y la entrada al sepulcro fue tapado con una roca inmensa, no dice la forma, dice que una roca inmensa, y después los líderes religiosos fueron con soldados de guardia para sellar y guardar el sepulcro, estar allí. Marcos 16 del 1 al 8 nos dice lo siguiente. Marcos 16 del 1 al 8 nos dice: cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacob, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salió el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande, pero al fijarse bien se dieron cuenta de que estaba corrida. Al entrar en el sepulcro vieron a un joven vestido con un manto blanco sentado a la derecha y se asustaron. No se asusten, dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí, miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan a decirles a los discípulos y a Pedro: Él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán tal como Él les dijo. Temblorosas y desconcertadas, las mujeres salieron huyendo del sepulcro y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Recuerden que en ese caso y en ese momento que están ellas, están en un proceso preocupante de persecución. Amén. Ahora les pido el favor que, además de Marcos, que ya leyeron, abramos nuestras Biblias en Lucas capítulo 24 del 62 al 66. Lucas 24 del 62 al 66 y vamos a ver qué nos dice. Oh, perdón. No, dejémoslo ahí. ¿Listo? Porque Lucas 24 no llega al 62. Tuve que haber escrito el número. Bueno, Jesús resucitó. Mire, los cuatro evangelios cuentan el detalle de este evento magnífico, como lo fue la resurrección de Cristo. Por ejemplo, Mateo en su libro relata que antes de que llegaran las mujeres a la tumba hubo un terremoto, un temblor, y que un ángel del Señor apareció y quitó la piedra de la entrada del sepulcro. Eso lo leemos en Mateo 28, del 1 al 4. Mateo 28, del 1 al 4, dice: después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento, porque el ángel del Señor bajó del cielo, acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago, y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos, estáticos. No se movieron de ahí, estaban absolutamente sorprendidos por lo que estaban viendo. Miren, los soldados que estaban vigilando el sepulcro, como lo dice, quedaron así quietos, quedaron como muertos. No podían creer, no daban crédito a lo que sus ojos estaban viendo un milagro. Jesús le había dicho a los suyos anteriormente que él iba a tener que morir, pero prometió que aunque iba a morir, él iba a resucitar al tercer día, que él no se iba a quedar allí en la tumba. Y el Señor cumple y da testimonio de esa promesa por medio de este evento que la palabra nos está narrando. Volvemos otra vez al Evangelio de Marcos, pero ahorita vamos a leer del capítulo 16 del 9 al 13. Capítulo 16 del 9 al 13 y vamos a ver qué nos dice. ¿Todavía no entienden? ¿No recuerdan los 5 panes para los 5,000 y el número de canastas que recogieron? Un momentito, hermanos, yo voy a revisar.
Marcos 16, perdón, 16 del 9 al 13 y dice: Cuando Jesús resucitó a la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue y avisó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Pero ellos, al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, no le creyeron. No le creyeron, hermano. Listo, dice que no le creyeron. Después se apareció Jesús de otra forma a 2 de ellos que iban camino al campo. Estos volvieron y avisaron a los demás, pero no les creyeron, a ellos tampoco. Entonces, Jesús había anunciado, Jesús había dicho, pero por alguna razón los discípulos estaban dudando, estaban incrédulos en medio de lo que estaban viendo, en medio de lo que estaban presenciando. Para ellos era increíble, a pesar de que el Señor ya les había dicho. Sin embargo, el Señor se aparece a ellos. 2 de los discípulos nos dice que iban camino, hablando en el camino, iban conversando, no sé, a lo mejor de la tristeza que les causó que su líder, al cual venían siguiendo durante probablemente los últimos 3 años como mínimo, esa persona en la que creían, en la que tenían la confianza de que iba a ser el que iba a liberar al pueblo de Israel de ese yugo de la esclavitud y en ese yugo que lo tenían el pueblo romano, que iba a llegar tal vez con espada y en caballo a darle un golpe de estado al rey. Tal vez estarían viendo cómo es posible que en todo este proceso las cosas hayan terminado de esta manera. Y ellos están en medio de esa conversación y tal vez comentaron, pero te diste cuenta de lo que dijo Magdalena, mira que es que había resucitado. Y a lo mejor estaban incrédulos de lo que había sucedido, de lo que estaban diciendo. Ellos conversaban y discutían y de repente Jesús se acerca a ellos. Y como ellos no creían que Jesús había resucitado, pues simple y llanamente no lo reconocieron. Jesús hizo una pregunta puntual a ellos haciendo de cuenta que no sabía de qué estaban hablando. Y ellos pues mostraron su desilusión, mostraron su dolor por todo lo que estaba pasando. E iban contándole al Señor esas cosas. Iban contándole a Jesús por qué, cómo se sentían. ¿Listo? A Jesús, ellos no reconocieron que ese al que le hablaban, ese Jesús, era el mismo del cual estaba caminando con ellos. Que esa historia que ellos estaban comentando, ellos no reconocieron a Jesús allí, que lo tenían al frente suyo. Miren, antes de la muerte de Jesús, como les dije, ellos creían que él que es el Salvador de Dios, que Dios había prometido a Israel, iba a estar allí pues con su espada, cortando cabezas de romanos, sacando de ahí a otros enemigos, enfrentándose a ellos, y de esa manera ellos tenían una manera de creer o de pensar que no era lo que realmente estaba haciendo. Ellos no entendieron que el Señor, que Jesús había venido era a morir y a resucitar, y así, de esa manera, muriendo y resucitando, es que Él iba a ser el Salvador de todos los pecadores. Todo lo que sucedió con Jesús había sido profetizado cientos y cientos de años antes por medio de Moisés, por medio de los profetas, y los discípulos debieron haber creído, porque eran hombres que estudiaron la palabra al lado de Jesús, pero en ese momento había un sentimiento de dolor, de pérdida, de desconcierto, que no les permitía entender qué era lo que estaba pasando, y como estaban concentrados en su dolor, no se fijaron en que Dios, en que Jesús estaba ahí presente en medio de ellos. Es una situación de desconcierto, por medio del cual Jesús, que es, como siempre lo he dicho, como siempre lo he opinado, el mejor pedagogo en la historia de la humanidad, utiliza una manera para revelarse a ellos, a sus vidas, y mostrarle quién era Él realmente. Lucas 24, del 12 al 35. Lucas 24, del 12 al 35 dice: Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro, se asomó y vio solo las vendas de lino. Luego vino a su casa, extrañado de lo que había sucedido. Aquel mismo día, 2 de ellos se dirigían al pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén.
Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos. Uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo: ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, le preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso, en obra, en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados esta mañana. Muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que les había aparecido un ángel, quienes le dijeron que él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y no lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Qué torpes son ustedes, les dijo, qué tardos de corazón para creer lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tiene que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar a su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó a lo que se refería a él en todas las escrituras. Y al acercarse al sepulcro donde se dirigían, Jesús hizo como que iba, perdón, y al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron: quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció. Se decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11, a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado, se le apareció a Simón. Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Y allí nos encontramos pues con la historia que acabamos de resumir, la historia que acabamos de contar. Pero vamos a seguir pues leyendo. Dice que Jesús, mire, cuando uno mira el orden en el que actuó Jesús, no cabe la menor duda que Jesús, cuando se sentó al lado de ellos, hizo lo que siempre hizo con ellos, con sus discípulos, con sus cercanos, con sus amigos, durante esos 3 años que duró su ministerio. Él entró, se sentó a la mesa, pero cuando tomó el pan, dio gracias, lo partió y se los dio, de repente él desaparece. Él desaparece. Nosotros tenemos que entender algo. El cuerpo de Jesús era el mismo cuerpo que había sido clavado en la cruz. Solamente que ahora había algo que había cambiado en ese cuerpo. Ahora él podía vivir para siempre en el cielo. Él puede vivir para siempre en el cielo. Nunca más va a volver a morir. Jesús muere una vez y para siempre. Él resucita y continúa vivo. Jesús podía en ese entonces, y puede hacerlo ahora, aparecer y desaparecer en el momento en el que él desee. Lucas 24, para que continuemos leyendo, del 36 al 45 nos dice: todavía estaba Jesús hablando acerca de esto, todavía estaban ellos hablando acerca de esto cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Aterrorizados creyeron que veían a un fantasma. ¿Por qué se asustan tanto?, les preguntó. ¿Por qué les viene dudas? Miren mis manos, miren mis pies. Yo soy el mismo, tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos no acababan de creerlo, a causa de la alegría y del asombro, les preguntó: ¿tienen algo de comer? Le dijeron: un pedazo de pescado asado. Así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Luego les dijo:
Cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenían que cumplirse todo lo que estaba escrito acerca de mí en la ley de Moisés, de los profetas y en los salmos. Entonces se les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecería y resucitaría al tercer día. Y Jesús lo que le está diciendo en ese momento a sus amigos es que eso era lo que ha pasado. Jesús en todo momento tiene esa disposición de enseñar, de formar y de explicar a aquellos a quienes nosotros seguimos. Obviamente siempre y cuando continúe en nuestro corazón ese deseo de querer ser enseñados. ¿Listo? Cuando en el camino de Jesús comenzó a explicar los pasajes de la Escritura, él empezó a decirle a ellos de qué hablaban esas Escrituras y les dejó claro que esas Escrituras hablaban de él como Mesías. Ya en el pueblo, cuando Jesús partió el pan y sus ojos fueron abiertos y sus discípulos reconocieron, mire, Jesús les enseñó y los convenció con la palabra de Dios de que Él es el Salvador, que Él tenía que morir, que Él tenía que resucitar. Él le mostró sus heridas en sus manos, en sus pies, para que ellos estuvieran seguros de lo que estaban viendo. Todo lo que habían dicho los profetas acerca del libertador prometido había sucedido, y en el cuerpo y en la vida de Jesús estaban las pruebas de eso que el Señor había dicho. Jesús es el Salvador. Amén. Jesús es el Salvador que Dios había prometido para salvar el mundo. Él es ese Salvador, ese ser maravilloso que los judíos todavía están esperando, pero que tú y yo ya tenemos la certeza y estamos convencidos de ser salvados y redimidos por Él. En Marcos 16:15, Marcos 16:15 nos dice así, Marcos 16:15, y les dijo: vayan por todo el mundo, anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Aquí ya el Señor continúa con su enseñanza y nos deja claro de que este mensaje que acabamos de recibir, este mensaje que venimos estudiando por toda la palabra desde hace 30 y algo de semanas, casi 40 semanas, es un mensaje que es para todos. Este mensaje no tiene un contrato de exclusividad. Dios quiere que este mensaje de salvación se extienda por todo el mundo para que los demás escuchen y crean en Jesús, crean en su muerte, pero al mismo tiempo crean en su resurrección, que Él no se quedó en la sepultura, sino que Él resucitó. Dios quiere, Dios necesita que nosotros sepamos que hay un camino de salvación y que esa salvación se encuentra por medio de Cristo Jesús. Él necesita que nosotros como creyentes, cada individuo, cada cristiano, tiene que decidir si cree o no. Todos los que han escuchado estos estudios que hemos estado que han conocido esta historia, deben escoger, pero esa escogencia es una decisión personal. Creer o no creer, yo no te puedo obligar, nadie te puede obligar, tú decides si crees o no. Así como los dos criminales, esos dos ladrones que estaban crucificados al lado de Jesús, uno de ellos reconoce a Jesús, el otro no. Al igual que esos, nosotros merecíamos estar en muerte porque somos pecadores. Ahora, como les digo, hay uno de ellos que se decide por reconocer la bondad en Cristo, y Jesús le dice: vas a estar conmigo en el cielo. ¿A quién quiere parecerse usted en su decisión? ¿Aquel que se burla de Jesús y que escribe la palabra que los cuervos se comen sus ojos, o aquel que confiesa a Jesús y lo reconoce como perfecto, como Salvador, como Rey? ¿A cuál bando quiere permanecer usted? Recuerden cuando hablábamos el 31 de octubre. Usted tiene la opción si cree o no. Y hablábamos en ese 31 de octubre que usted tiene la oportunidad de decidir por vida eterna o por muerte eterna. Nadie te obliga. Es tu decisión. Tú decides si crees o no. Hechos 1, del 9 al 11. Vamos a leer qué nos dice Hechos 1, del 9 al 11. Dice así: habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nave los ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos,
¿qué hacen aquí mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez, de la misma manera que lo han visto irse. Y ahí está esa promesa del Señor. Esa promesa que el Señor va a volver por su pueblo, va a volver por nosotros. Jesús asciende al cielo y los discípulos, describe la palabra, vieron a Jesús regresar al lado de su Padre, al lado de Dios. Dice que un par de ángeles se aparecen, están allí parados junto a las personas que están viendo este milagro y les dicen que no se preocupen, que hacen ahí quietos y continúen, que realicen la misión que Él les ha pedido, porque Jesús, así como lo vieron partir, de esa misma forma lo van a ver descender nuevamente para encontrarse con nosotros. Y en Marcos 14, 62, espérame un momento, Marcos dice, ellos continúan ya en Marcos 16, Marcos 16, Marcos 14, perdón, Marcos 14, versículo 62, Marcos 14, versículo 62 dice, sí, yo soy, dijo Jesús, y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso, viniendo en las nubes del cielo. Y ahí está la promesa, ¿no? La promesa del Señor. La próxima vez que vuelva Jesús y que nosotros lo vamos a ver, Jesús va a venir como un juez de todo el mundo. Y todos los que hayan negado creer en Él como su Salvador van a ser castigados, porque Jesús es el Todopoderoso. Pero sin embargo, para aquellos a los que creyeron, hay una promesa grande, hay una promesa inmensa, hay una promesa eterna, que la encontramos en 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, del 1 al 26, y dice así: ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron, en el cual se mantienen firmes. Mediante ese evangelio son salvos, así se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo habían creído en vano, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí de Cristo, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí, dice Pablo. Admito que soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. La gracia que Él me concedió no fue infructuosa, al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no soy sino de la gracia de Dios que está conmigo. En fin, ya sea que trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. Perdón, hermanitos, que se me movió por acá del 1 al 26. Después de pasar por Macedonia, tengo que atravesar esa región e iré a verlos. Es posible que me quede con ustedes algún tiempo y tal vez pase allá el invierno para que, estamos viendo 1 Corintios, sí, del 1 al 26. Vamos por el versículo. Sí, yo me puse las gafas y estoy
pasando aprietos. Dice, es posible que me quede con ustedes algún tiempo y tal vez pase allí el invierno para que me ayuden a seguir el viaje, a donde quiera que vaya. Esta vez no quiero verlos solo de paso, más bien espero permanecer algún tiempo con ustedes, si el Señor así lo permite. Pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha presentado una gran oportunidad para un trabajo eficaz, a pesar de que hay muchos en mi contra. Si llega Timoteo, procuren que se sienta cómodo con ustedes, porque él trabaja como yo en la obra del Señor. Por tanto, que nadie lo menosprecie. Ayúdenlo a seguir su viaje en paz para que pueda volver a reunirse conmigo, pues estoy esperándolo junto con los hermanos. En cuanto a nuestro hermano Apolo, les rogué encarecidamente, en compañía de otros hermanos, que hicieran una visita. No quiso de ninguna manera ir ahora, pero lo hará cuando se presente la oportunidad. De manera, manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes, hagan todo con honor. Bien saben que los de la familia de Estéfanas fueron los primeros convertidos de Acaya y que se han dedicado a servir a los creyentes. Les recomiendo, hermanos, que se pongan a disposición de aquellos y de todo el que colabore en este arduo trabajo. Me alegré cuando llegaron Estefas, Fortunato y Acaico, porque ellos han suplido lo que ustedes no podían darme. Ya que han tranquilizado mi espíritu, también el de ustedes, tales personas, merecen que se les exprese reconocimiento. Las iglesias de la provincia de Asia les mandan saludos. Aquila, Priscila, saludan cordialmente al Señor, como también la iglesia que se reúne en casa de ellos. Todos los hermanos les mandan saludos. Todos los hermanos le mandan saludos. Salúdense unos a otros con beso santo. Yo, Pablo, escribo este saludo de mi propio puño y letra. Si alguno no ama al Señor, quede bajo maldición. Maranata. Que la gracia del Señor Jesús sea con ustedes. Los amo a todos ustedes en Cristo Jesús. Y allí encontramos como es ese deseo ferviente de Pablo en que todos los creyentes estemos en ese creer, en ese predicar, en ese creer permanentemente en el Señor. Amén. Miren, dice la palabra del Señor que ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado entre los muertos, como dicen algunos de ustedes, que no hay resurrección. Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado entre los muertos como primicia de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como Adán todos mueren, también en Cristo todos vuelven a vivir, pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias, después cuando venga los que le pertenecen. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios, el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. Porque es necesario que Cristo reine hasta poner todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo será destruido en la muerte. Y allí el Señor, en 1 Corintios 15, hasta el 26, nos está hablando sobre esa promesa de que todos vamos a resucitar con Él. Esa es la importancia de la muerte de Cristo. Mis hermanos, mis hermanas, que el Señor los continúe bendiciendo. Espero que haya sido
significativo este estudio que hemos adelantado durante estas 30 y pico de semanas. Que el Señor los bendiga, que el Señor